Es una bendición para mí poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Como saben, estamos estudiando el libro de los Hechos, así que acompáñenme por favor al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 al versículo 9 del libro que estamos estudiando, el libro de Hechos de los Apóstoles, o algunos lo llaman Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Tal vez con algunos he tenido la oportunidad de compartir mi testimonio, con otros no, pero permítame en esta tarde poder darle un breve resumen de lo que fue un día en mi vida antes de conocer a Jesucristo. Era el año 97, tenía tan solo 14 años y estábamos, yo creo que un adolescente de término normal, ¿no? Con sus distracciones, con sus cosas, pero creo que enseñado en una casa en un aspecto moral bastante apropiado, bastante adecuado. Pero resulta que pasamos por una crisis familiar tremenda. Hasta ese momento yo creía que era una persona bastante buena, según yo, según mi estándar y según mis criterios. Pero esta situación desmoronó toda la estabilidad que teníamos como familia, situación que nos obligó en algún momento a ser un poco más sensible, de pensar más allá de lo que estaba ocurriendo en el día a día, sino también pensar en las cosas eternas. Como resultado de esta crisis que estaba viendo en mi casa, particularmente con mis padres, fuimos invitados a una casa. Era una iglesia que estaba empezando, se estaban reuniendo en una casa y nos invitaron allí, amigos de mi madre que venían orando por muchos años para que podamos como familia conocer al Señor. Recuerdo haber llegado a ese lugar, nos sentamos, conocimos a la gente que estaba ahí, eran unas 3 o 4 familias nada más. Y recuerdo, no creo que haya sido la primera vez que escuché el Evangelio, lo había escuchado en muchas otras ocasiones, pero creo que fue la primera vez donde ese encuentro con Dios me llevó a pensar quién era yo, no según yo, sino quién era yo según Dios y según sus estándares. Fue la primera vez en mi vida, ese 20 de febrero del 97, donde me di cuenta que delante de Dios yo era un pecador. Nunca me había sentido tan sucio. Claro, durante mi vida, comparándome con otros, no era muy malo, pero cuando había sido expuesto delante de Dios y quién era Él, sabía que no había alternativa para mí. Pero a su vez tuve la oportunidad ese día de conocer quién es Él y qué fue lo que Él hizo. Y en esa ocasión entregué mi vida a Jesucristo. Él transformó mi vida. Él me salvó. Y desde ese 20 de febrero empecé una aventura de caminar con Cristo, con altas y bajas, pero una realidad muy clara: que la religión no me iba a salvar, que la religión no me iba a dar vida eterna, sino solamente lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Así que eso es brevemente parte de lo que fue mi testimonio. Y hoy quisiera, a la luz de las Escrituras, que podamos estudiar lo que es la antesala del testimonio del apóstol Pablo. Y al parecer, ante la concepción de Lucas, la historia de Pablo o el testimonio de Pablo es bastante relevante, porque lo menciona en 3 ocasiones: en el capítulo 9, en el capítulo 22, y se vuelve a mencionar el testimonio de Pablo en el capítulo 26, ante diferentes contextos, ante diferentes personas. Y algo más que quisiera compartirles es que hace un año atrás, mientras estábamos nosotros con mi esposa tratando de enseñar a mis hijos a cómo compartir el Evangelio, pudimos darnos cuenta que al ser tan inteligentes como la madre, lo captaron así de rápido. Así que mientras practicábamos qué era el Evangelio y cómo podían compartirlo, nos dimos cuenta que incluso nuestra nena más pequeña podía hacerlo con facilidad. Luego, a la iglesia donde estábamos asistiendo, fuimos y estuvimos enseñando cómo compartir el Evangelio, y mis hijos no tenían ningún problema para mencionarlo. Pero cuando en esa ocasión en la iglesia estuvimos enseñando a cómo compartir tu testimonio, tu encuentro personal con Jesús, mi hija de 9 años empezó a decirle a su mamá: ¿y qué digo? Dice: cuenta tu historia con Jesús. Sí, pero ¿qué digo? Lo que nos llevó a la seria conclusión de que mi hija sabía lo que era el Evangelio.
sabía quién era Jesús, sabía lo que Jesús hizo, pero hasta ese momento no había tenido un encuentro real y personal con Él. Y una de las verdades que vamos a ver a través de la Biblia es de que yo puedo saber lo que dice el Evangelio, puedo recitar el Evangelio, pero usted no puede inventar una historia con Jesús. Usted no puede inventar una relación o un encuentro personal con Él, porque su testimonio es un encuentro personal y único con el Cristo resucitado. Es quien eras antes que el Evangelio llegara a tu vida y lo que desde ese momento el Evangelio produjo desde el día que lo conociste. Eso es lo que se llama la conversión. Y sabe, la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y debemos entender a la luz de la misma Biblia que toda persona que ha tenido un encuentro real y personal con Jesucristo nunca más ha vuelto a ser la misma. Si usted dice: yo he conocido a Jesús y yo sé quién es Jesús, pero si ese encuentro no transformó su vida, pues usted no ha tenido un encuentro real con el Cristo resucitado. Y el pasaje que vamos a estudiar nos relata la historia de la conversión de Saulo, el encuentro que él tuvo con el Cristo resucitado camino a Damasco, una ciudad a 350 kilómetros de Jerusalén, más o menos a 20 días de distancia o de camino. Por eso he titulado a mi sermón esta tarde: un encuentro camino a Damasco. Y antes de empezar quiero preguntarle, así de manera muy seria: ¿ha tenido un encuentro con Jesús camino a su Damasco? Si no lo ha tenido, hoy puede ser la oportunidad de que se encuentre con Él. Acompáñeme por favor entonces una vez más a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Al principio estaba renegando cuando estaba estudiando esto con el pastor, y el pastor me dio el testimonio ahí a medias, no me dejó completar la historia, ¿sí? Pero en la medida que lo estudiaba, veía las cosas lindas que hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras, ¿sí? Veamos por favor lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1 a 9. Y si usted vino hoy, no puede faltar la próxima semana para que él sepa el desenlace de esta hermosa historia. Dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Y si hay una verdad que me gustaría que usted pueda grabar y llevar en su corazón en esta tarde, es que un encuentro con Jesús es la derrota de quién soy ante quién es Él. Repito, un encuentro real con Jesús es la derrota de quién soy yo ante la verdad de quién es Él. Así que veamos en primera instancia en el versículo 1 que un encuentro real con Jesús es la exposición de quién soy yo. Repito, un encuentro real con Jesús es la exposición de quién soy yo. Mire, en algunos de nuestros países sabemos que nuestra identidad está forjada por donde venimos, por lo que hacemos, por lo que hemos estudiado o los logros que hemos alcanzado. Incluso a veces lo que forja nuestra identidad es cómo otros nos ven o lo que piensan acerca de nosotros. Por
Por ejemplo, si uno terminó ya el bachillerato y luego va a llegar a la universidad, uno como que ya solamente mi nombre y apellido no suena tan bien. Pero cuando termino una carrera y me dicen doctor Montesinos, entonces suena mejor. O ingeniero tal. Pero si ya el tema de ingeniero no me da demasiado reconocimiento, entonces voy a una especialidad y si le ponen el magíster o máster, entonces como que me da mucho más relieve. Y muchas veces esto llega a ser parte de la identidad. Y queremos que lo que hacemos nos convierta en lo que somos, cuando en realidad lo que somos determina lo que nosotros hacemos. Y casi siempre ante nuestros propios ojos no somos tan malos en comparación a otros, o soy muy bueno en relación a otros peores. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y comparamos nuestra vida frente al estándar de otros, vamos a darnos cuenta que no somos tan malos. O a lo mejor hay otros peores, lo cual minimiza de alguna manera el impacto de lo que yo soy delante de Dios. Es como cuando las mamás miran a sus hijos. No importa si el hijo es feo, puede ser bien feo, pero es muy raro. Tal vez el papá puede ser un poco más honesto y decir, hoy me salió feíto, ¿no? Pero es muy raro que una mamá diga, uy, qué feo mi hijo, ¿no? Siempre la mamá va a decir, ay, mi amor, tan lindo, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Dice, pero bueno, es como la mamá lo contempla o como la mamá lo ve. Y cuando se trata de vernos a nosotros mismos, resulta que no somos tan malos. Ahora, cuando otros nos empiezan a ver malos o mal, entonces en ese momento empezamos a darnos cuenta de que sí puede ser, pero hay otros peores que yo. Damasco, para Saulo, era un objetivo en su vida, parte de lo que dentro de su alma creía que debía cumplir. Damasco era parte de su agenda, en el propósito de su vida. ¿Y cuál era el propósito de su vida hasta ese momento en la vida de Saulo? Perseguir y acabar con los del camino, aquellos que se proclamaban seguidores de Jesús. Llegó un momento determinado en la vida de Saulo donde dijo, todo lo que estudié, todo lo que me preparé, todo lo que aprendí es por este propósito en la vida, de velar por el celo de mi religión, por el celo de mi doctrina, con este propósito. Y Damasco era parte del objetivo dentro de ese propósito. Veamos un poquito a la luz de la Escritura. ¿Quién era Saulo al final de cuentas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de él? Saulo, dice la Biblia que había nacido en Tarso, una ciudad importante de Cilicia, lo que hoy sería el sur de Turquía. Saulo era de descendencia judía. Dice Filipenses capítulo 3, y Saulo mismo describe, circuncidado al 8º día, como lo exigía el rito de los hebreos, de la tribu de Benjamín. Y él dice, hebreos de hebreos. En otras palabras, estaba diciendo Saulo, yo era pedigrí, ¿no? Yo era purito, yo no era runa, yo no era mezclado, yo no era criollo. Era puro de cepa, ¿sí? Sin embargo, también él nació en una ciudad griega, que era Tarso, de modo que era un hombre que dominaba perfectamente el hebreo y el griego. Un comentarista, refiriéndose a Saulo, decía, era un hombre de dos mundos. Además, al haber nacido en Tarso, esto le concedía la ciudadanía romana, lo cual le permitía un alto estatus social. Saulo, a diferencia de cualquier otro, podía sufragar, tenía el derecho a juzgar en la corte, también tenía el derecho a apelar ante el Tribunal Supremo de Roma, encabezado por el mismísimo emperador. También podía evitar ciertos castigos como la flagelación y la crucifixión, y no recibían la pena de muerte en tanto no hubieran cometido traición. Más o menos sería como lo que representa para mucha gente de otros países en este país y en otros lados lo que es tener la ciudadanía americana. Lo que tenemos otra ciudadanía, sabemos lo que representa la ciudadanía americana. No es lo mismo tener una visa de estudiante, no es lo mismo tener una visa de turista,
No es tener una visa religiosa que te da acceso, que tiene ciertas restricciones. Incluso no es lo mismo tener una visa de una green card o una residencia. Porque si usted comete cierto delito siendo un residente, lo pueden despachar para su país. ¿Sí me hago entender? Pero siendo un ciudadano, usted tiene otros derechos. Usted tiene otros privilegios. Y no solamente en este país, sino fuera de este también. Si usted tiene visa de turista, pero usted lo agarran allá en Corea del Norte, que Diosito lo ayude, ¿no? Allá ve cómo hace. Pero si usted es un ciudadano americano en Corea del Norte, es otra realidad. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Entonces Pablo no solo era judío, era también un ciudadano romano, ¿sí? Y todo lo que esto representa. Pero también veamos un poquito de sus antecedentes académicos y religiosos. Este Saulo de Tarso fue formado a los pies del gran rabino Gamaliel. Y Gamaliel fue conocido en su tiempo como el esplendor de la ley. Un hombre sabio y muy reconocido en toda la nación, tal como nos muestra Hechos capítulo 22, versículo 39. Pero también en el libro de Filipenses, Pablo menciona que era de la orden de los fariseos. Es decir, de todos los judíos y todos los hebreos, no era cualquier judío y no era cualquier hebreo. Ser fariseo era una de las sectas más estrictas y era un movimiento político, social y religioso. Y este fue un movimiento que se cree que nació en el periodo de la cautividad babilónica en los años 587 a 536 antes de Cristo. Y ser fariseo le concedía a Saulo influencias en ciertas esferas religiosas y sociales en la comunidad judía. No solamente en Jerusalén, sino en otras partes del Imperio Romano. ¿Por qué digo todo esto? Para que diga, wow, no era cualquier tipejo este Saulo. Pero ¿qué de su celo religioso? El libro de Filipenses también nos dice que en cuanto a la ley mosaica, era un hombre considerado irreprensible. Es decir, de una vida moral intachable. No había nada en la vida de Saulo por lo que él fuese señalado, por su familia ni por su comunidad. ¡Wow! Entonces, esto nos lleva a otra realidad en cuanto al evangelio. Cuando a veces pensamos que el evangelio es para los pobres, para la gente que no tiene dinero, para los migrantes que no pueden cruzar la frontera, para aquellos pecadores que están en la cárcel, para esos violadores y asesinos, ¿qué ocurre con un individuo como este? Que no solamente nace en una buena cuna, sino que todo lo que ha querido conseguir en la vida lo ha conseguido. Una persona que no pasa por alto en cualquier lugar, pasa desapercibido en cualquier lugar. Al contrario, es una persona de éxito que ha logrado ciertas influencias. ¿Qué pasa con el evangelio para estas clases de personas que su vida moral es intachable? Donde vos no puedes señalarlo por la moral y la ética que tienen en su vida. ¿Acaso el evangelio solamente es para los pobres y los que están perdidos? ¿Los que se saben malos? ¿O será que el evangelio también es para aquellos que se saben buenos? Bueno, este era Saulo. También menciona la escritura, y él menciona en Filipenses, que en cuanto a celo era un perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, que lo estudiamos, nos dice que fue Saulo quien consintió la muerte de Esteban y fue protagonista de la gran persecución contra la iglesia, entrando con violencia a las casas, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos en la cárcel. Y en el capítulo 9, versículo 1 a 2, y ojo, ¿por qué hacía esto Saulo? Porque era lo que su religión dictaba, sus creencias dictaban, y aunque su propósito era genuino delante de él, de su religión y de su nación, estaba muy lejos del estándar de Dios. Porque una cosa, mis queridos amigos y hermanos, es cuando yo me veo bajo mis propios estándares, y otra cosa es cuando soy expuesto a los estándares de Dios, como pasó conmigo. Oh, pero yo no bebo,
si yo no fumo, si yo no ando en discotecas ni en antros, pero si yo nunca he tenido relaciones con una mujer, yo no soy tan malo. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas no a tu estándar, sino al estándar de Dios? Entonces, en el capítulo 9, que es el texto a estudiar, versículo 1 al 2, nos describe claramente el plan. En la versión Reina Valera 60 dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esa expresión respirando era como cuando está el toro bufando, así, ¿no? De enojado, listo para el ataque. Así estaba Saulo por su celo, por sus creencias. La Nueva Traducción Viviente dice así: pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Imagínense también que Saulo tuvo acceso al sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Qué influencia tenía este individuo? Esto era Saulo. Esto lo identificaba. Por eso hacía lo que hacía. Por eso vivía como vivía. Entonces, ¿qué es un encuentro con Jesús? Es la exposición de quién yo soy realmente, no según tú, no según nuestros padres, no según la sociedad, sino lo que Dios dice. Pero también un encuentro con Jesús es la revelación de quién es Él. Mire, Saulo hasta ese momento, camino a Damasco, tuvo un encuentro con alguien que él pensaba que estaba muerto. Seguramente había escuchado lo que Jesús enseñó, supo de lo que Jesús hizo mientras estaba con vida, supo de Él antes de ser crucificado, incluso sepultado. Y dice la Biblia que Él empezó a perseguir a estos del camino, que así se les llamó a los primeros cristianos. Y camino a Damasco, tiene un encuentro con alguien, aunque ante la incertidumbre de ese encuentro, Él lo llama Señor. Déjeme decir algo con respecto a esta palabra Señor. Esta palabra Señor en el libro de los Hechos aparece 108 veces en todo el libro. Y solamente en el capítulo 9 aparece 15 veces. Esta palabra Señor se traduce como amo, dueño, como soberano. Un Señor en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, era alguien que tenía potestad y autoridad sobre la vida de otra persona. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Algo interesante que vamos a notar, que el objetivo en la vida de Saulo era acabar con los que seguían a Jesús. No era buscar a Jesús. Fue Jesús quien buscó a Saulo. Fue Dios quien se reveló a sí mismo ante Saulo. ¿Quién es este Señor? Veamos dentro del mismo contexto del libro de los Hechos. Como le dije, 108 veces aparece. Así que me tomé el tiempo de revisar los 108 versículos. Hice un pequeño resumen porque no íbamos a ver 108 definiciones acá. Pero ¿quién es este Señor? Según el libro de los Hechos, es quien conoce el corazón de todos, según Hechos 1:24. Es aquel que puede salvar a todo aquel que le invoca, Hechos 2:21. Es aquel que está sentado en el trono, según Hechos 2:34. Es el soberano y creador, según Hechos 4:24. Es el que resucitó, Hechos 4:33. Es el Dios de Moisés, de Israel y de todos los pueblos de la tierra, según Hechos 7:31-49. Es el Señor de todos, según Hechos 10:36. Es el que libera y protege a los suyos, según Hechos 12:11-17. Es el que tiene potestad sobre la vida y la salud, según Hechos capítulo 13, versículo 11. Es el que concede a los suyos hacer señales y prodigios, según Hechos 14, versículo 3. Es el que abre los corazones para que les conozcamos, según Hechos 16, versículo 14. Es el que salva, según Hechos 16:31. Es el quien compró a su iglesia por precio de sangre, según Hechos capítulo 20, versículo 26. Es ese Señor Jesús contra quien Saulo luchaba, según Hechos capítulo 9, versículo 5. Y en el contexto del Nuevo Testamento, ¿sabe quién es ese Señor? Es el que la Biblia lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Es aquel que es el alfa y el omega. Es aquel que es el primogénito de toda la creación. Él es Dios, Él es el buen pastor, Él es Emmanuel, Él es el Cristo, el Mesías, Él es la luz del mundo, Él es el agua viva, Él es el pan de vida, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, cuando yo entiendo quién soy frente a la revelación de quién es Él, la pregunta es: ay de mí, que soy hombre pecador. Yo no puedo tener un encuentro con Jesús con la concepción religiosa que he tenido, que la televisión me presenta, que la tradición me cuenta, ¿no?, acerca de un Jesús que está ahí en un templo crucificado en un crucifijo, o aquel Jesús que es mi amigo, aquel que lo quiero como Salvador cuando necesito y cuando estoy mal, pero no pienso en la idea de un Señor. Usted no puede tener a un Salvador que no es Señor. Es más, en la declaración de Romanos capítulo 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero hoy en día todo el mundo quiere un Salvador. Lamento decirle que no hay un Salvador sin el reconocimiento de que ese Salvador también es Señor. Entonces, ay de mí cuando soy expuesto quién soy frente a la realidad y la revelación de quién es Él. Y un encuentro con Jesús, camino a Damasco, es la victoria de quién es Él sobre quién soy yo. Veamos lo que dice el versículo 3 al versículo 9. Y como decía, hemos forjado nuestra identidad a relación de lo que creemos que somos o lo que la gente dice que somos. Pero en estos tiempos, y en los tiempos de Pablo, y en los tiempos, a través de todos los tiempos, muy pocas veces es relevante decir: Dios, ¿y quién dices tú quién soy yo? La verdad del asunto es que como seres humanos, lo que Dios piensa de mí no es una pregunta relevante, ni lo será hasta que no tengas un encuentro real y genuino con Él. Lamentablemente, en nuestro contexto de cristianos religiosos, pretendemos tener un encuentro con Jesús y presumir que nada ha cambiado. No hay nada más lejos de la verdad. El pastor Paul Washer, él decía: tener un encuentro con Jesús o tener un encuentro con el Evangelio es como chocar con un camión de carga pesada, completamente lleno a gran velocidad. Algo va a pasar. Usted no puede venir y decir: oh, tuve un encuentro con Jesús. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Nada. Es imposible. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted no puede tener un encuentro con Jesús y ser el mismo individuo, vivir las mismas prácticas, tener el mismo pensamiento, tener las mismas actitudes o tener el mismo estilo de vida. Porque una persona que tiene un encuentro con Jesús nunca más volverá a ser igual. Y permítame brevemente, a la luz del encuentro de Saulo con Jesús, mostrarles algunas verdades, como la del versículo 3. Número 1, un encuentro con Jesús es un suceso repentino. No es un evento en una iglesia, no es un momento de emotividad, es un suceso repentino. Hechos capítulo 9, el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, no sé cuánto de los 350 kilómetros ya había avanzado, pero dice cerca de Damasco, repentinamente. Es decir, esto no estaba en el plan de Saulo, no estaba en la agenda de su vida. Este encuentro con Jesús es un suceso en la carrera de tu vida, donde Dios sale a tu encuentro. Es una intromisión violenta a tu proyecto de vida, por muy bueno que éste sea o incluso muy destructivo que éste pueda ser. Un encuentro con Jesús es el momento en que Dios interviene en tu vida y no necesita permiso para hacerlo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Fue un suceso inesperado para nosotros.
pero planeado en la eternidad de Dios. Déjeme decirle algo. Cuando yo conocí a Cristo el 20 de febrero, no fue la primera vez que yo conocía de Cristo, del Evangelio. Me habían hablado muchas veces del Evangelio. ¿Por qué ese día fue mi encuentro? ¿Por qué ese día fue el día de mi conversión? No lo sé. Pero todas las circunstancias que me llevaron a ese suceso repentino. Domingo no era domingo de ir a una iglesia ni a un grupo de estudio bíblico. Domingo no es, mi domingo era un domingo de otras cosas. Pero fue un suceso repentino en mi vida. Fue una intromisión violenta a mis proyectos. En segundo lugar, un encuentro con Jesús es una exposición a la luz. Mire lo que dice ahí el versículo 3. Cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz que venía ¿de dónde? Del cielo. Mire, queridos amigos y hermanos, la Biblia dice que el ser humano vive en tinieblas. Es más, la Biblia dice en Juan capítulo 3, 19 y 20 que el hombre vive en tinieblas, y aunque la luz vino a los hombres amamos más las tinieblas que la luz. Mire lo que dice Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este hombre Saulo, de un currículum intachable, estaba cegado y estaba oscurecido por su celo religioso, por sus deseos y sus pasiones. Incluso su gran maestro Gamaliel, en Hechos capítulo 5, cuando habían detenido a algunos de los apóstoles, escuche lo que él les dijo. El mismo maestro y mentor de Saulo les dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 34 a 39. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya un tiempo se levantó un Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que le seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo le siguieran, pero también lo mataron, y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, así dijo Gamaliel: olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Un encuentro con Jesús es una exposición a la luz. Y cuando usted es expuesto a la luz, y si usted es pecador y es expuesto como pecador, hay dos cosas que va a hacer. La luz me va a mostrar mi suciedad. La luz me va a mostrar mi pecado y cuán terrible es mi pecado. Y tengo dos cosas: o voy hacia las tinieblas y me escondo de la luz, o voy hacia la luz suplicando por perdón. Así que Saulo fue expuesto ante la luz del Cristo resucitado. En el versículo 4, un encuentro con Jesús es una lucha de poderes. Interesante, ¿no? ¿Qué le dice el Señor Jesús, el Cristo resucitado? Aquel que Saulo pensaba que estaba muerto, se aparece a él y le dice: ¿por qué me persigues? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué pasó con el maestro Gamaliel? Lo que dijo, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiso decir Jesús? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
El aguijón, en este caso, era una vara de madera larga a la cual afilaban la punta, o a veces la punta podía ser de metal, pero algo puntudo. Y en la antigüedad los agricultores utilizaban bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. Todavía en algunos lugares lo hacen. Y cuando el animal no quería continuar o se quería desviar de su curso, porque no sé si usted ha visto lo que es un buey, tremendo animalote, ¿no? ¿Y cómo hace para que ese animalote o ese bicho lo obedezca? Por favor, güeycito, no te está yendo mal, va a ir para acá, güeycito. No es cierto. Entonces lo usaban cuando el animal se quería ir para cualquier otro lado. El agricultor utilizaba el aguijón con el fin de dar un toquecito para que el animal corrigiera el camino. Pero el animal, en su rebeldía de querer ir para donde él iba, ¿qué hacía? Levantaba las patas queriendo patear, y lo que ocurría es que se lastimaba con el mismo aguijón. Dura cosa te es dar coces. Coces es la patada que hacen los caballos, ¿no?, los animales hacia atrás. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el animal, mientras más empecinado pateaba, mucho más se lastimaba. Así que había solamente una opción. ¿Cuál era? Rendirse y seguir el camino que el agricultor o el amo marcaba. ¿Sí? En su camino a Damasco, Saulo, note usted cómo iba él, como un poderoso conquistador en su caballo, con los permisos y atribuciones dadas por el sumo sacerdote. Ya no solamente dentro de la legislación de Jerusalén, sino también hacia otros lugares. Y era alguien que no tenía solamente autoridad en su tierra, sino que también tenía autoridad en otros distritos o en otros lugares. Se lo ve acompañado de su séquito que lo acompañaba, seguramente guardias con él, revestido de autoridad que le habían dado. Pero luego dice la Biblia que llega a Damasco conquistado, derrotado y débil. Mire el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra. ¿Dónde estaba él? En un caballo. ¿Dónde está ahora? Tierra. Abriendo los ojos, no veía. En tierra y ciego. ¿Cómo andaba? Llevado por la mano de su séquito. Dice, llevándole por la mano, lo metieron a Damasco. Pregunta, no muy difícil. ¿Eso estaba en el plan de Saulo? ¿Así se contemplaba él llegando? No. Un encuentro con Jesús es una lucha de poderes, donde no me importa quién eres, no me importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa tu apellido, no importa tu linaje, no importa tu educación, no importan tus logros. No puedes pretender luchar contra Dios y salir ileso. Un encuentro con Jesús es una lucha de poderes. Pero si Dios te está buscando, no importa cuántas veces tengas que tumbarte del caballo, Él lo va a hacer. No importa cuán hondo tengas que caer, no importa cuánto tengas que ser golpeado y humillado, porque la única forma que Él te pueda levantar es cuando hayas caído primero. No puedes venir a Cristo a negociar con Él. No puedes venir a Cristo poniendo tus propias pautas. Ok, Señor, ok, yo voy a la iglesia, pero si el pastor me hace dormir el primer domingo, ya no voy más. Ok, Señor, te entrego a mis hijos, a mi esposa, te entrego todo, pero con mi dinero no te metas, Señor, esto es mío. Ok, Señor, yo voy a la iglesia, pero que nadie se meta con mi vida.
Ok, Dios, yo te entrego todo, pero mi trabajo, mi negocio, mi empresa, eso no lo voy a rendir delante tuyo. Siempre va a ser una lucha de poderes. Y si tu negocio, tu trabajo, tu carrera es tu mayor aspiración, o incluso tu ministerio, Dios lo va a tumbar para que vengas ante Él. Rápidamente, un encuentro con Jesús es una lucha de identidades. Mira lo que dice el versículo 4. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y la pregunta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es Jesús, queridos hermanos, quien se revela a Saulo. Es Jesús quien lo busca. Es Jesús quien lo llama por su nombre. Porque aunque Saulo no conocía a Jesús, Jesús conocía a Saulo. Y esa es la gloria del evangelio, que ante Dios yo no soy un perfecto desconocido. Él me conoce y Él me llama por mi nombre. Y a pesar de quién soy, Él me ama. Y puedo ser amado siendo muy malo, o voy a ser amado por Él siendo muy bueno. Porque hay dos formas de estar perdidos. Puedo estar perdido y lejos de Dios siendo muy malo, o puedo estar perdido lejos de Dios creyendo que soy muy bueno. Porque la única justicia que alcanza delante del Padre no es la suya, no es la mía, es la de Cristo Jesús. Nunca, le puedo asegurar, yo no conozco su testimonio, espero que todos tengan uno aquí. Pero estoy seguro que en todos los casos no fue usted quien buscó a Dios. A veces creemos, ¿no? Yo busqué a Dios porque un día amanecí y dije: oh, es tiempo de buscar a Dios. No, no, caballero. Él lo buscó a usted. Entonces, es una lucha de identidades, porque soy Saulo de Tarso, ¿no? Ciudadano romano, hebreos de hebreos, y me imagino ante el Señor. ¿Y? Irreprensible ante la ley. ¿Y? Hebreos de hebreos, pedigrí, purito. ¿Y? Yo soy Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el que está muerto? ¿Es el que encuentro cada domingo ahí solamente en la iglesia? ¿O es el Cristo resucitado? ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si te metes con mi iglesia, es contra mí. Es a mí a quien tú persigues. Hasta ese momento para Saulo era la lucha contra la causa de un hombre muerto. Quería exterminar a sus seguidores sin darse cuenta de que luchaba con aquel que vive. ¿Qué le dijo Gamaliel al resto del Sanedrín en los judíos? Cuidado, se encuentre luchando contra Dios. ¿Y qué estuvo haciendo Saulo? Luchando contra Dios. Un encuentro con Jesús es la renuncia de quién soy frente a quién es Él. Y por último, en el versículo 6, un encuentro con Jesús es una lucha de voluntades. Dice el versículo 6, hablando de Saulo: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A gente como Saulo, con ese estirpe, con ese carácter. Mire, yo creo particularmente, esto no es inspirado por si acaso, pero yo creo que si esto del evangelio, de la iglesia, no hubiese sido algo de Dios, gente como Saulo lo hubiese acabado. No hubiese parado su vida hasta no exterminar a cada uno de esos herejes cristianos. Pero como bien acertó Gamaliel, pero como no era algo del hombre sino de Dios, jamás Saulo iba a poder contra él. Es más, dice el Señor que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia.
Pero como un hombre de la estirpe de Saulo termina diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya no es mi voluntad, es la tuya. Mi meta, mi objetivo, mis anhelos, mis deseos son puestos a sus pies. Un encuentro genuino con Jesús es la derrota de tu voluntad sobre la de Él. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una derrota, mi querido amigo, que vale la pena sufrirla. Es una derrota con sabor a victoria. Es una derrota en la cual dejo el volante y el timón de mi vida para decirle: ahora llévalo tú. Como dice en 2 de Corintios el mismo apóstol Pablo en el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Termino diciendo: Pablo iba a Damasco con una agenda, con un plan, con un proyecto, hasta que el Cristo resucitado se atravesó a su vida. Fue el Cristo resucitado por iniciativa divina quien le buscó, sin importarle quién era Saulo. Si a Dios no le impresionó quién es Saulo, ¿quién le dijo a usted que usted lo va a impresionar por quién es? Pero un encuentro real con Jesucristo es la realidad de quién soy frente a la realidad de quién es Él. Pero un encuentro con Jesús es la realidad de rendir mi vida, rendir quién soy ante quién es Él. La próxima semana vamos a ver los otros detalles de ese encuentro espectacular con Jesús. Pero quiero preguntarle antes de terminar: ¿ha tenido un encuentro con Jesús? Si no ha tenido un encuentro con Jesús, ¿qué lo está impidiendo? El Jesús que yo creo y que la Biblia menciona es un Jesús que se te va a cruzar por tu vida sin pedir permiso, porque Él es Dios. No es ese Dios chiquito que nos enseñaron en la religión, el cual subsiste porque yo creo. No, Él existe porque Él es Dios. Él no necesita de usted, Él no necesita de mí. Yo necesito de Él. Es un Dios que lo ha pensado, que lo conoce, y a pesar de quién eres te ama. Pero es un Dios que te está buscando. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a caer de tu caballo y te vas a levantar queriendo dar cosas contra el aguijón? ¿O al igual que Saulo simplemente te vas a rendir y vas a decir: heme aquí, Señor, haz todo lo que quieras de mí? Como le decía, es una derrota con sabor a victoria. Es una derrota con la garantía de que mi vida está mejor en sus manos que en la suya. Entonces, si no conoces a Jesús, tal vez hoy en tu camino a Damasco tú dices: voy a la iglesia por si acaso, y de aquí me voy al frente a comerme una hamburguesa. Pero tal vez hoy es el día de salvación. Tal vez hoy es el día en que Dios dice: oye, no me importa quién eres, ven a mí, ríndete. No podemos transar con Él, no podemos negociar. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Así que le invito a inclinar su rostro ahí. Si hay alguna persona que no ha creído en el Evangelio, que no ha conocido todavía a Cristo, quiero invitarle que al final del servicio vamos a estar por ahí, pueda acercarse y decir: hermano, yo quiero conocer a Cristo. Y dice: ay, pero me da vergüenza. Pues déjate caer del caballo y ven a Él.
Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el Evangelio se trata no de quién somos ni lo que necesitamos. Se trata de un Dios grande y magnífico, Señor y soberano, que dejó su trono para venir a buscarnos y rescatarnos de la condenación de nuestra alma. Se trata de un Dios misericordioso que se atraviesa nuestras vidas, porque de otro modo jamás le buscaríamos. Es un Dios con la potestad de cambiar nuestra agenda, de cambiar nuestros proyectos, de tumbarnos de cualquier caballo de ostentación para llevarnos hasta el suelo y levantarnos para propósitos mucho más grandes y eternos que lo que nosotros habíamos pensado. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestro Señor. Y querido Padre, si en esta tarde hay alguien que no te conoce, que a lo mejor ha ido a la iglesia muchos años a negociar contigo, que hoy sea el día de salvación para él, que rinda su vida y por fe crea que Cristo Jesús murió y resucitó por él. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.